Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del y llegó el día, el mes del terror llegó a su fin y lo festejamos de esta manera. En el último episodio, el número 11, llamado el cine slasher, hablo de este subgénero, nos metemos un poquito en el mundo del cine de terror y también te tiro algunas recomendaciones para que veas hoy todo el día. Si lo estás escuchando en Halloween. De igual manera, anótate las películas y míralas, porque es alto indicio para meterse en el mundo del cine del terror. Lo encuentran en Spotify, lo encuentran en YouTube, buscando crítica del cine. También este octubre estuve haciendo un hashtag en Instagram, hashtag terror del cine, donde encuentran recomendaciones. Todos los días de octubre estuve recomendando una película por día, a veces más, a veces tiraba datos, pero todo relacionado al terror. Y si no me siguen en Instagram, @crítica del cine, que subo muchas más cosas que podcast. Pero hoy vamos a hablar del detrás de escena, historias que son realmente de terror. ¿Ustedes sabían que varios clásicos se inspiraron en historias reales? Porque yo no tenía ni idea y mientras escribía el podcast estaba cagada hasta las patas. O sea, tenía mucho miedo. Yo no puedo ver películas de terror, imagínense cómo estaba mientras escribía sobre El Exorcista, ¿no? Pero bueno, no vamos a cubrir todas las historias, todas las películas, pero vamos a mencionar las más conocidas. Y por ahí también voy a hablar sobre algunas que seguro no conocen, pero les van a llamar la atención. Porque hay cada historia loca que, créanme, que les va a llamar la atención. Se dice que se juega con el diablo cuando se hace una película de terror, porque se juega con temas profundos y oscuros. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hoy en el especial Terror del Cine hablamos de todo. El miedo no es precisamente una emoción agradable. Sin embargo, muchas personas disfrutamos ver películas de este género. Las películas de terror, pese a que son obras ficticias, en algunos casos se basan en hechos reales. Arrancamos con una de mis favoritas, entra en mi top 10 de cabeza. Pesadilla en Elm Street o Nightmare on Elm Street, dirigida en 1984 por Wes Craven. Freddy no está inspirado en un asesino serial real, pero hay una historia dando vueltas diciendo que se basó en un asesino que vivió en Ohio en el siglo XIX. Este se llamaba Freddy Krueger, que mataba niños con una garra de jardinería y vivió en una fábrica abandonada hasta que fue capturado. Luego lo internaron en un hospital psiquiátrico y murió mientras dormía. Esto es todo mentira, nada es cierto, pero la historia de la película sí tiene algo de realidad y se basa en algo más perturbador todavía. En una ocasión le preguntaron a Craven de dónde había tomado la historia, de dónde había sacado la inspiración para crear a su famoso asesino de niños. Y él contó una vieja historia que había leído sobre una familia que había escapado de la violencia en Camboya. El hijo de esa familia sufría de estrés postraumático que lo dejó con pesadillas terribles, que finalmente lo terminaron matando. Y de ahí nació la idea de Freddy Krueger. En palabras de Wes Craven, leí un artículo en el Los Angeles Times sobre una familia que había escapado de Killing Fields, en Camboya, y había logrado llegar hasta los Estados Unidos. Las cosas estaban bien, y luego de repente el hijo pequeño estaba teniendo pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus padres que temía que si dormía, la cosa que lo perseguía lo atrapara, por lo que trató de permanecer despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en el medio de la noche. Cuando llegaron a él estaba muerto. Murió en el medio de una pesadilla. Aquí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores estaban negando. Eso se convirtió en la línea central de Nightmare on Elm Street, dijo Craven. Todo esto lo dijo Craven. Un espanto, o sea, literalmente está contando, no sé si vieron la película, yo supongo que a esta altura sí, está contando la película. No se sabe lo que soñó el niño o qué era lo que solía ver en esas pesadillas,
Pero Craven se dio cuenta de que realmente era posible morir por miedo o por shock. A partir de esto, él decidió llevar esta historia al cine y creó uno de los clásicos más clásicos dentro del cine del terror. Y ahora vamos, ya que estamos hablando de clásicos de los clásicos, vamos con otro clásico, la película que deberían estar viendo todos y todas hoy, si es que, están escuchando el podcast en Halloween. El legendario villano de John Carpenter, Michael Myers, está inspirado en un incidente en un psiquiátrico y en 2 asesinatos. Yo no tenía ni idea, así que me quedé medio en shock cuando leí todo esto. Antes de pensar en asesinos y en Final Girls, Carpenter era un estudiante de la Western Kentucky University y ahí fue cuando tuvo que realizar una visita a una institución para pacientes con problemas mentales. Como parte de su clase de psicología, Carpenter llegó a un hospital y conoció a un paciente que le sembró la idea de crear a Michael. Carpenter dice que llegó y que vio a un niño que lo miró con una mirada que lo dejó traumado. Dice que era una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca. Fue realmente traumatizante para él. Nunca había visto algo que lo aterrorice tanto, entonces es por eso que se inspiró a partir de este niño en la creación de Michael Myers. No sé si se acuerdan que en una parte de la película el doctor dice en realidad, que vos lo veías a los ojos a Michael y no tenía alma, ¿no? Era sin alma, era un diablo, no era humano. Eso lo recalcan un montón en la película. Bueno, así se sintió Carpenter al visitar la institución para pacientes con problemas mentales. También, para hacer Halloween, se inspiró en 2 asesinos. El primero fue Ed Kemper, uno de los asesinos seriales más famosos. Se dice que de niño decapitaba a las muñecas de su hermana y amenazaba a las maestras del colegio. Un loco. Kemper era un hombre alto, al igual que Michael, y supuestamente tenía un IQ altísimo. Pero tenía un lado súper oscuro y se dice que su mamá lo encerraba en el sótano para que no lastime a sus hermanas ni a sus familiares. La primera víctima de Kemper fue su abuela, a quien mató a los 16 años y después siguió con su abuelo y más tarde con su esposa, o sea, estaba tocado. En el 69 comenzó a asesinar mujeres jóvenes que hacían dedo en la ruta, a jóvenes universitarios y terminó con el asesinato de su madre. Kemper finalmente fue detenido y se convirtió en uno de los asesinos que fueron entrevistados para ayudar al FBI a desarrollar los perfiles y el concepto de asesino serial, o sea, uno de los primeros. El otro fue Stanley Steers. Esta historia es un poco más complicada y según la leyenda comenzó en un hospital en el que 2 niños nacieron el mismo día. El de la familia Steers y el de otra familia, que nunca fue identificada. Supuestamente una enfermera cambió a los 2 bebés por diversión, pero cuando los Steers lo descubrieron, ya era tarde. Su verdadero hijo había muerto en un accidente automovilístico junto con la familia que se llevó a su verdadero bebé. Los Steers supuestamente rechazaron al impostor llamado Stanley y comenzaron a tratarlo cada vez peor. Y tuvieron una nueva bebé, Susie, que se convirtió en el centro de atención de todos. Susie también empezó a tratar mal a Stanley porque estaba acostumbrada a ver cómo lo trataba su propia familia y empezó a guardar rencor, empezó a estar más enojado. La noche del 30 de octubre de 1923, a los 11 años, Stanley explotó. A su hermana le dieron permiso para salir a pedir dulces, pero a él se lo prohibieron. Así que cuando ella volvió, él tomó un cuchillo y la atacó hasta matarla, para después hacer lo mismo con sus papás. La noche siguiente, Stanley supuestamente salió a pedir dulces y siguió matando a todas las personas que en algún momento lo habían maltratado. Pero para cuando la policía llegó, se dice que el niño estaba sentado en un columpio, sonriendo y comiendo dulces como si nada hubiese pasado. Stanley fue llevado a un hospital psiquiátrico donde fue estudiado durante 13 años. No se puede confirmar que John Carpenter, a partir de esta historia, se inspiró para crear a Halloween o a Michael Myers, pero es muy parecido. Desde el principio hasta el final es muy parecido. Otro de los mitos del cine de terror es Chucky, el muñeco diabólico.
Esta historia, que parece poco verídica, se basó en lo que le sucedió a un niño llamado Robert Eugene Otto. Es normal que no lo conozcan, no se preocupen. Resulta que Otto recibió un regalo de su criada en ese momento y era un muñeco al que llamó Robert, al igual que él. Pero al parecer su criada hacía magia negra. Desde que recibió el regalo, Otto hablaba solo, y en el lugar en el que habitaba comenzaron a pasar cosas extrañas. Otto afirmaba que el muñeco tenía vida propia, y algunos vecinos contaban que el muñeco se asomaba a la ventana cuando no había nadie en la casa. Es por esto que sus padres decidieron encerrar al muñeco en el ático. Pasaron los años y tras la muerte de los papás de Otto, este volvió a su antigua casa y se reencontró con el muñeco. Pero de vuelta comenzaron a pasar cosas medio sobrenaturales y decidió encerrarlo otra vez. Pero cuando Otto murió, el dueño del muñequito, la casa llegó a manos de otra familia y la hija, la pequeña niña, por casualidad encontró al muñeco Robert. Ahora tenés que tener mucha mala leche para encontrar justo al muñeco maldito de una casa nueva en la que te mudás, ¿no? Pero bueno, miedo. La pequeña no pareció caerle muy bien al muñeco y este intentó matarla. A ver, todas estas historias y leyendas no se sabe si son verdaderas, pero es conocido el muñeco. Es más, está en el museo de los Warren, así que por ahí es el novio de Annabelle, ¿vieron? Y está ahí con ella en el museo. No, mentira, chiste malo. Pero todas estas historias, más allá de que sean reales o no, inspiraron a la creación de Chucky. Entonces, está en un museo maldito. Yo les creo, le creo. Ahora seguimos con Psicosis, una de las películas más recordadas y más exitosas y una de las mejores películas dentro del mundo del cine. Hitchcock se basó en la historia de Ed Gein, uno de los asesinos más célebres de la historia criminal de Estados Unidos, quien también es conocido como carnicero de Plainfield, Wisconsin, cometió varios crímenes y su caso llegó a Hollywood. Su caso inspiró muchos de los personajes más conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror de los años 60, 80, 70, 90, como por ejemplo a Leatherface en La Masacre de Texas o Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Seguimos por una película que no es tan conocida, pero la historia en la cual se inspiró me pareció súper interesante, así que me da intriga hasta ver la película, lo digo, y no es tan conocida. Se llama La chica de al lado, es del 2007. Es muy duro ver a alguien siendo torturado y violado en una película. Por eso es casi imposible de ver esta película, ya que es muy real y muy violenta. Aunque está basada en una novela de 1989 de Jack Ketchum, la historia es muy parecida a la de Sylvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana en 1965. La tortura y el asesinato fue llevado a cabo por su cuidadora, así como sus hijos y los jóvenes del barrio. Trabajó 3 meses y todo ese tiempo fue insultada, mutilada, quemada, cortada, obligada a comer sus propias necesidades y abusada sexualmente. Hacia el final de su vida llegó a ser incontinente y finalmente murió debido a una hemorragia interna, a un shock y a una hemorragia cerebral. Pobre chica, horrible. Yo no sé, ahora me estoy un poco arrepintiendo. No sé si soy lo valiente suficiente, para ver esta película. Pero bueno, hay gente que le da una oportunidad. Seguimos con otra un poco más leve. En el 82 salió El Ente y es otra de esas historias de que no acaban de ser creíbles, pero llaman la atención. Esta película trata sobre Doris Bither, que en el 74 afirmaba que había sido violentada en reiteradas ocasiones por un ente paranormal, una misteriosa criatura invisible. Es verdad que esto es poco probable, pero esta curiosa historia fue la inspiración de esta película. No sé, me parece medio rari, pero bueno. Y ahora, si quedaron traumados con la historia de la chica de al lado, escuchen esta, porque no lo van a poder creer. Se llama Henry retrato a un asesino, del 1986.
La película está basada en Henry Lee Lucas, un asesino en serie de los años 60 y 70, que conoció a su cómplice en 1976, Otis Toole, un hombre más psicópata que él, esperen. Más tarde, este le presenta a su sobrina de 15 años, Becky Powell, que se le une a ellos. O sea, imagínense dos tipos psicópatas más una niña que es su sobrina de 15 años que se une a ellos. Ya es medio turbio. Henry Lee Lucas es el típico psicópata de manual. Creció en una familia violenta y desestructurada, lleno de abusos, crueldad, humillación. Fue un niño no deseado, su madre lo golpeaba, lo vestía como niña y lo obligaba a verla ejercer de prostituta. O sea, una locura, pobre chico ya, o sea, ¿cómo esperan que sea normal? Después su mamá también golpeaba a su papá porque él iba en una silla de ruedas, porque le faltaban las dos piernas. Y las experiencias sexuales de Henry a los 13 años fueron con su hermanastro mayor y animales, porque violaba ovejas y perros. Horrible, horrible. Henry estuvo en la prisión y en un psiquiátrico por haber matado a sus papás, más tarde mata a sus papás, y unos años después se fue en busca de una familia y se casó con una mujer que tenía 2 hijas para abusarlas sexualmente, o sea, muy enfermo todo. Estuvo años abusando de ellas mientras la mujer se iba a trabajar, pero un día se cansó de la rutina sexual y se fue a Miami, donde encontró su inseparable amigo y amante, Otis Toole, que era un pirómano, un caníbal, asesino. Juntos violaron y mataron a un montón de personas, tipo violaron vivos y muertos y descuartizaron a cientos de personas. Empezaron trabajando en una autopista que cruzaba todo el país y más adelante se integró la sobrina de Otis, Becky Powell, que tenía 15 años y ella se dedicaba a llamar de puerta en puerta a diferentes casas y así entraban ellos a matar. Más tarde terminaron matando a Becky, o sea, su propia cómplice y la sobrina de Otis, y también mataron a persona mayor que se ve que era famosa, entonces empezaron a perseguirlos. Henry fue arrestado y confesó varias veces haber matado a más de 600 personas. Otis fue arrestado por pirómano y acabó confesando haber sido cómplice de Henry. Y nada, a Otis lo condenaron a cadena perpetua y a Henry a pena de muerte. Pero nada, es una historia horrible y súper traumática. No sé con cuál fue peor de la chica al lado o esta. Horrible. Otra que seguro conocen fue El exorcismo de Emily Rose en el 2005. Esta película está basada en la historia real de Anneliese Michel, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación. Ella vivió una vida normal hasta que en el 68 un neurólogo alemán la diagnosticó con epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que tenía, Anneliese fue admitida para ser tratada en un hospital, lógico. Poco después de comenzar los ataques, empezó a ver imágenes diabólicas. Ella estaba obsesionada con que estaba poseída. Decía que escuchaba voces que la perseguían diciendo que se iba a achicharrar en el infierno. 3 años después, sus padres visitaron diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió más caótica. Finalmente se la llevaron a una casa. Insultaba, golpeaba, mordía a sus familiares. Se negaba a comer porque decía que los demonios se lo prohibían. Dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y bebía su propia orina. Finalmente, en el 75, consiguieron que practicaran un exorcismo sobre ella. Decían que tenía que ser salvada de varios demonios. Decían que dentro de ella estaba Lucifer, Judas, Nerón, Caín, Hitler. Llegaron a decir que Hitler estaba dentro de ella. Estuvieron un año practicándole 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana y se hicieron más de 40 grabaciones durante este proceso. Pero nada, por desgracia no sobrevivió a las sesiones y murió.
Uno escucha estas cosas y no solo le dan impresión, sino que se te pone la piel de gallina. Como que a mí me cuesta un montón creerlo, pero a la vez hay algo que me dice que tipo es verdad y me re estresa porque digo, ojalá no sea verdad, pero a la vez es como, no sé, yo con esas cosas no las hablo porque me dan miedo, entonces me da mucha impresión y escuchar historias así que de algún lado salieron y que se hicieron películas a partir de esto, me da escalofríos. Para ir terminando estas inspiraciones, estas historias, estos mitos detrás de algunas de las películas de terror, voy a ir con una clásica, una historia que se conoce bastante, llamada The Conjuring, Expediente Warren, o sea, El Conjuro, película del 2013. Trata sobre una pareja de demonólogos que son contratados para investigar la maldición de una familia de Nueva Inglaterra. Los demonólogos y la familia Perron, que es la familia que aseguraba estar maldita por una bruja en el siglo XIX, existieron ambos de verdad. La historia comienza así. En 1971, la familia Perron se mudó a la granja colonial y el primer fenómeno que ocurrió fue la presencia de un espíritu. Tenía la costumbre de tocar a la puerta de la casa cada noche. A partir de entonces, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido y violento era uno que se identificó como Betsabé. Quería tomar control sobre Caroline, que era la madre de la familia Perrón. Betsabé creía que era la dueña de la casa y por eso estaba empeñada en sacarlos de ahí. El espíritu se acercaba a ella cada noche, a la madre de familia, y la describieron como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con un cuello roto y la cabeza inclinada hacia un lado. O sea, la mujer le quería sacar el puesto a la madre de casa porque decía que era su casa, y la mujer se despertaba con moretones, toda lastimada, toda rajuñada, y no entendían por qué era. Según cuenta la leyenda local, Betsabé fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada por sacrificar a un niño como ofrenda del diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió ahí. Habrían ocurrido 2 suicidios documentados, uno de ellos un ahorcamiento, después un envenenamiento, una violación, un asesinato de una niña de 11 años, 2 ahogamientos y la muerte de 4 hombres por congelación. O sea, estaba más maldito ese lugar. Andrea Perrón tenía 11 años cuando se mudó a la granja con sus papás y sus 4 hermanas menores. Ella fue la responsable de escribir un libro sobre las experiencias paranormales aterradoras de su familia en la casa. Andrea guardó todas las experiencias durante 3 décadas hasta que finalmente decidió publicar su primer trabajo, que marcó el primer libro de una serie de 3 partes que narra la terrible historia de su familia. Y bueno, también hago mención a los demonólogos, los Warren, que son bastante conocidos, tienen un montón de casos. Creo que también son los que se ocuparon de todo lo que es Annabelle. Yo vi El Conjuro, pero hace 1.000.000 de años y con los ojos tapados. O sea, tenía 15 años, no dormí por 3 días. Y sé que actúa Vera Farmiga y Patrick Wilson, pero no la pienso rever tampoco. Esas películas no. Yo de espíritus no me meto, prefiero ver Chucky, Michael Myers, lo que sea, pero no. Hasta ahora vimos historias que inspiraron a crear estas películas de terror, pero ahora vamos un poco al lado de la producción. ¿Cómo fue el detrás de escena de algunas de las películas más icónicas? Las películas malditas del cine. Y arranco con un clásico. La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, dirigida por George Romero. La película, que tenía como atractivo principal a los zombies, prescindió de muchos actores, y es que la mayoría de quienes encarnaban a estos muertos vivientes eran personas comunes y corrientes. Por ejemplo,
El zombie Magruder, que aparece al comienzo de la película, era un chico que el director, Tom Savini, se cruzó en un restaurante. O sea, se cruzó y tenía un aspecto muy particular, se le acercó y le dijo si quería participar en una película. Y ¡pum! Estuvo en un clásico de terror del cine. Y nada, así fue como encarnó a uno de los zombies. Esto es como un datito, podemos ir por lo más despacito y después nos vamos a ir a lo profundo. Yo sé que quieren escuchar Bebé Rosemary y El Exorcista, lo van a tener, pero vamos de a poco. Porque hay algunos datos que encontré que me parecieron magníficos. A ver, hay algunas, la mayoría de las que son historias de producción son más conocidas que por ahí las historias que se inspiraron. Pero ya van a tener Bebé Rosemary, ya se los voy a dar. Seguimos con Candyman. No la del 2020, porque el coronavirus nos arruinó la vida a todos y me prohibió que yo vea a Yaya, que ya saben, si me siguen en Crítica del Cine, saben que tengo una obsesión con Yaya. Me prohibieron a que vea a Yaya como Candyman en el cine, así que vamos a hablar del Candyman original, el Candyman del 1992, que el actor se pasó. Hay una escena impresionante donde la boca de Tony Todd se llena de abejas. Y uno dice, che, altos efectos especiales, ¿cómo hicieron? Y bueno, esta escena tenía muy poco de ficción. Aunque parezca asquerosamente arriesgado, los bichos eran reales. Para evitar que Todd se tragara las abejas, le taparon la garganta con un protector especial y para salvarlo de las picaduras, el consejo del director fue, quédate tranquilo. O sea, las abejas que se ven de verdad, son de verdad las abejas que se ven. Están en la boca del actor. Realmente un horror, pero me pareció un dato de lujo, porque me encanta el impresionismo que quieren dar los directores de cine de terror en las películas. Y eso es lo que generan. Seguimos con otra que sé que les gusta. La aman. Me encanta esta película, para mí, escuchen, no me odien, pero está un poquitito sobrevalorada. Por ahí la vi muy de chica y quedé como, me la pintaron como fa. A mí me gusta, me encanta igual, entra en mi top, pero no me parece la mejor película del mundo. Así que prepárense porque voy a hablar sobre El Resplandor de Shining. Ya veo a todas y a todos puteándome. Solo dije que un poquito sobrevalorada, pero igual, repito, me encanta la película. Es una de las obras más aclamadas dentro de la historia del cine. Luego del estreno de este clásico se supo que, Shelley Duvall la pasó muy mal toda la película. Pobre, la verdad que quedó trastornada, quedó muy tocada. El personaje que le tocó interpretar la afectó muchísimo y esto hizo que llore hasta quedarse deshidratada. O sea, imagínense. Por eso en el set estaba lleno de botellas de agua, para que esto no sucediera de vuelta. Stanley Kubrick, que ya ustedes deben saber que tiene unos métodos que no eran muy suaves, la insultaba, la trataba mal, le hacía hacer millones de tomas por día, quedó muy, muy quemada, pobre. Pero yo la verdad que la aplaudo porque hizo un papel impecable, la aplaudo mal. No hay que olvidarse, no es solo Jack Nicholson el que está en la película y Stanley Kubrick, también Shelley Duvall la rompió toda y también Dani, que encima el otro día leí que se iba de tema, pero que Dani recién vio la película cuando fue mayor de edad porque no la podía ver, o sea, nunca se enteró que era una película de terror hasta que fue grande y la vio por primera vez. O sea, imagínense, estuvo en un clásico del cine y lo vio recién cuando tenía 18 años. Pero nada, dato de color. Seguimos con una película dirigida por el israelí Oren Peli, Actividad Paranormal del 2007, que es una película que ustedes por ahí conocen esta historia, que asustó muchísimo a Steven Spielberg. Durante la primera reproducción, él vio la película en 2 partes porque aparentemente se le cerraron las puertas de su habitación sin explicación. Cuando estaba viendo la película, ¡pam!, se le cerraron las puertas de la habitación sin explicación y no pudo salir de su cuarto hasta que llegó un cerrajero. O sea, imagínense estar viendo una película de espíritus y que se te cierre la puerta de tu cuarto y no poder salir. Yo me muero, me muero. Cabe señalar que también durante el rodaje de la película los actores improvisaron totalmente sus actuaciones y este fue el motivo por el cual el realismo está tan presente en las escenas. Todos unos expertos.
Pero nada, el caso de Steven Spielberg es muy conocido y pobre, quedó traumado y la vio en 2 partes porque, bueno, no pudo salir del cuarto. Yo sabes cómo apago la película y la prendo fuego, o sea, no hay chance de que la siga viendo el otro día. Uf, y la que se viene ahora es el clásico de los clásicos, lo que ustedes estaban esperando. Tengo 21 años y no puedo ver esta película. Creo que todas las personas que vieron esta película se acuerdan cómo la vieron y cuándo la vieron, porque es imposible olvidársela, es espantosa. Es una de las películas que más trauma les dejó a los espectadores y bueno, me incluyo en esa unidad de personas. El Exorcista es la adaptación cinematográfica de la novela de terror de William Peter Blatty, la cual se basa en el caso real de una supuesta posesión demoníaca a un niño de 14 años. Ya partiendo de acá se pueden esperar a que pase cualquier cosa, ¿no? Ya antes del comienzo del rodaje, este tuvo que posponerse porque se produjo un incendio en el decorado de la casa de los McNeil. Y eso no fue todo, porque la única habitación que no se prendió fuego fue la de Regan, o sea, la protagonista, interpretada por Linda Blair. Las maldiciones relacionadas con el diablo suelen ser algunas de las más realistas. Mientras filmaban la película, debieron pedirle a un sacerdote que hiciera un exorcismo de verdad para alejar a los espíritus después de que, se hayan prendido fuego los decorados y se produjeran todos tipos de contratiempos inexplicables. Sin embargo, la muerte también hizo aparición en el rodaje. Según las versiones, entre 4 y 9 personas fueron las que murieron del rodaje, donde 2 fueron los 2 actores principales, Jack McGowan y Vasiliki Maliaros. Además de esto, algunos testimonios afirman que Linda Blair pronosticó la muerte de un miembro del equipo técnico durante una de las escenas en las que hablaba simulando estar poseída. También pobre Linda Blair sufrió un montón de lesiones debido a los arneses que tenía para colgarse, quedó re mal de la espalda. Durante la proyección en cines hubo personas que sufrieron de náuseas y desmayos. Era una película impactante. Y yo les digo la verdad, traté de verla en este mes, traté de verla de vuelta. Dije, bueno, yo estoy grande, la voy a rever. La pausé siempre, no la pude ver y traté como 5 veces, Me da mucho miedo. Y ahora vamos con otra de las maldiciones más conocidas. También la conocen bastante esta. Yo la verdad no tenía ni idea, conocía muy poquito, pero nada que ver a lo que esperaba. También relacionada con Steven Spielberg es la maldición de Poltergeist. ¿Por qué se dice que esta película está maldita? Según dicen, esto se extendió entre la primera y la tercera película de esta saga del cine. Dominique Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor de la protagonista, fue estrangulada por su novio a los 22 años. Ya arrancamos mal. Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte, murió de cáncer de estómago a los 60 años. Y William Sampson, que hacía de un médico indio, falleció por complicaciones en una operación a los 53 años. No me digan que este cast no estaba maldito, esta película está re maldita. La tragedia más famosa es la de la misma protagonista, Heather O'Rourke, que murió en un shock séptico a los 12 años tras filmar la tercera parte de la saga. Se dice que su madre, mientras se encontraba en la sala de espera del hospital, aseguró haberla visto por una ventana diciéndole: «Mamá, no voy a volver». Horrible. ¡Qué miedo! Por favor. También hay personas que acusan a Steven Spielberg de utilizar esqueletos reales en la filmación. Medio raro. Steven Spielberg, por favor, te pasa de todo. Medio raro. La otra película conocida que voy a mencionar es La Profecía. Una leyenda relacionada con las catástrofes persigue a esta película desde su realización. Cuentan que el actor principal, Gregory Peck, viajaba en un avión cuando este fue alcanzado por un rayo en el medio de la tormenta. Por suerte no provocó ningún daño ni a los pasajeros ni a la nave.
Pero lo curioso es que lo mismo le pasó al guionista de la película, David Seltzer, 8 horas después, en otro avión diferente que iba hacia otro destino. O sea, la casualidad, medio raro todo. Antes de eso, Peck estuvo a punto de subir a un jet alquilado por la producción y a último momento se canceló el viaje. Y dio la casualidad, o sea, tenía la suerte de su lado, porque dio la casualidad que ese vuelo terminó estrellándose y sin sobrevivientes. Pero la maldición no termina ahí. En la película se incluyen varios animales, entre ellos perros Rottweiler que por un descuido atacaron a su adiestrador. Y en otra oportunidad, un león que salía en la escena del zoológico mató a un guardián. O sea, no, qué de terror. Además, el productor se salvó de una bomba que un grupo terrorista llamado IRA había colocado en su hotel. El director de efectos especiales, John Richardson, sufrió un accidente automovilístico en el que una colaboradora resultó decapitada, al igual que la película, pero él se salvó. O sea, yo no sé si es tanto la maldición, sino la suerte de estos tipos, porque zafaron una tras otra. Pero bueno, ya saben, no trabajé para películas de terror, porque siempre algo pasa. Y llegó el momento que todos y todas estaban esperando. Yo sé que no la puse en mi top 10, pero quiero que sepan que yo me encanta esta película. Me gusta muchísimo Roman Polanski como dirige, no la persona en sí la odio, pero como director me fascina, me encanta Repulsion, me encanta El Inquilino. Siento que tiene una habilidad para usar el terror y el suspenso original y que respeta como un patrón todas sus películas. La verdad que me súper gusta, entonces nada, también creo que El bebé de Rosemary es esa película que te trauma, pero a la vez te gusta y que todos y todas nos acordamos la primera vez que la vimos. Y si no la vieron, por favor vayan a verla. Por eso ahora les voy a contar sobre El bebé de Rosemary. Según dicen, el culpable del mal que perseguía esta producción cinematográfica fue donde se filmó. La leyenda indica que toda persona que ingrese al edificio Dakota en Nueva York morirá de una forma trágica. Y yo le decía a mi mamá, cuando leí esto por primera vez, le dije, menos mal, porque yo fui a Nueva York hace unos años y fui especialmente al edificio Dakota porque le dije, mamá, acá se grabó El bebé de Rosemary, sacame fotos, jajaja, feliz. Claro, ¿ustedes se imaginan si yo entraba al edificio? No estaría ahora grabando el podcast, por favor. Para mí es medio exagerado esto igual, porque a ver, hay gente que labura, el hotel sigue existiendo, el edificio, hotel no es creo que es un departamento. Nada, sigue lucrando, entonces me parece un poco exagerado. Pero lo cierto es que al año siguiente del estreno de esta obra maestra del terror, el compositor de la música, Christoph Komeda, falleció por un coágulo cerebral de forma similar a uno de los personajes de la película. O sea, volvemos a Poltergeist. No, horrible. También ese mismo año, en el 69, la pareja del director, la actriz Sharon Tate, o sea, quien no conoce esta historia, creo que es una de las historias más traumáticas de Hollywood y de la historia de los clanes en el mundo. Espantoso lo que le hicieron a la pobre Sharon Tate, me da náuseas. Ella participó como extra en la película, pero también era la mujer de Roman Polanski. Fue asesinada por el clan Mason en una situación muy poco agradable. Pero fue en Los Ángeles donde fue asesinada, entonces no sé si tiene mucho que ver con el Dakota, pero lo que sí tiene que ver con el Dakota es que John Lennon murió en la puerta de este edificio. Fue atacado por un fanático, entonces como que varios finales trágicos se relacionan con los que estuvieron alguna vez en ese lugar. La verdad que horrible. Bueno, Roman Polanski terminó siendo un depravado, ¿no? Pero no sé si eso tiene tanto que ver con la maldición. Pero lo de Sharon Tate fue un espanto y da miedo. Sí, yo fui a Dakota, o sea, fui a la puerta, chicos, hace 1.000.000 de años y te da ese creepy vibes. Y además saber todo lo que pasó también te da un poquito de cosa. Siempre me quedó muy marcada El bebé de Rosemary, me parece una de las mejores películas que vi, así lo digo. Y eso fue todo por hoy, cinéfilos. Espero que hayan disfrutado de estas historias que dan mucho miedo, la verdad.
Yo no sabía de un montón de películas de terror no sabía que estaban basadas en hechos reales, entonces me dio más impresión todavía. Me cuesta creerlo también, soy medio como que no me creo tanto el cuento, pero también hay cada asesinato y todas esas cosas que te da impresión porque, o sea, matan gente de verdad. Me faltaron varias películas, yo sé que quería hablar sobre Annabelle, terror en Amityville, tenía varias películas, tenía otra de Johnny Depp, que ahora no me acuerdo el nombre, que está basada en Jack el Destripador, pero tampoco quería hacer el podcast tan largo. Me encanta saber el detrás de escena y a muchos también, entonces está bueno meternos por ese lado. Además es el especial de Halloween. Podría haber analizado una película, pero me pareció más original tocar estos temas que por ahí son un poco inusuales, pero llaman muchísimo la atención. Si me faltó alguna historia, algún dato que no sé, mándemelo por Instagram, que lo voy a estar publicando. La verdad que todo me interesa un montón, me da mucha curiosidad. Más de estas películas que son más clásicas y que vi, como El bebé de Rosemary o El exorcista o mismo Chucky o Halloween. Pueden seguirme en Instagram con @crítica del cine y contarme cuál fue la que más le dio miedo o cuál historia no conocían. Aprecio un montón el feedback, la verdad que me ayudan también un montón a mejorar, qué les gustó, qué no les gustó, cómo mejorar, no sé, yo siempre estoy como medio atenta a mi voz, si voy muy rápido, si voy muy lento, si no modulo bien, porque eso me pasa, vieron que yo ya creo que a esta altura me conocen, engancho y hablo muy rápido y porque me encanta hablar, entonces me olvido a veces de parar un poco. Así que nada, si les gustó también sirve un montón que lo compartan y porque me ayudan un montón a crecer a la página. Igual me encanta, la verdad que esta semana justo recibí un montón de mensajes de cariño que te ayudan un montón y te motivan a seguir haciendo lo que uno quiere hacer. La verdad que es un honor poder compartir con ustedes algo de Halloween, porque es una de mis fiestas favoritas, no se me agarra como la obsesión, me encantan los disfraces, yo soy la típica que se disfraza todos los años de algo y va a todas las fiestas de Halloween, y disfraces originales, lo juro. Pero nada, fue la verdad alto mes y recomendar películas de terror es lo más, así que lo voy a seguir haciendo. Voy a hacer un especial de Scream, no se van a librar tan fácil de mí, porque amo Scream, y lo voy a decir, así que nos vemos.